respecto a sepsis. Por eso, este tema de sepsis es un tema especial que se ha logrado enfocar en los últimos años a raíz de otros trabajos que se han venido haciendo desde el punto de vista epidemiológico para tratar de obtener una ruta de cómo hacer el diagnóstico de sepsis en la embarazada, que es un tema que es distinto del diagnóstico de sepsis en adultos. Tanto así que se han dispuesto diferentes estrategias de cómo acercarnos al diagnóstico de sepsis, que es lo más importante. Por eso, hoy de esta introducción en sepsis que vamos a ver, lo más importante, lo más central es tratar de hacer diagnóstico de manera temprana, porque una característica que tiene la embarazada es que se compromete mucho más rápidamente en un cuadro infeccioso, sobre todo cuando hay diseminación hematógena, y eso es comprensible por los cambios fisiológicos que la gestante tiene. Entonces, este es un primer ejemplo de las muchas situaciones a las cuales podemos vernos expuestos cuando manejamos pacientes en etapa de su embarazo, en su parto o en su puerperio. Porque si bien la sepsis puede presentarse en cualquiera de estos tres sitios, uno de los sitios más frecuentes que se presentan pues es en el embarazo, en el parto o si no en el puerperio. Este ejemplo que ustedes ven aquí es un cuadro clínico de una posible coriamnionitis. Y puede la paciente estar presentando varios signos característicos. Uno que es la prematurez, que es un factor de riesgo cuando ustedes tienen una paciente, por ejemplo, con ruptura prematura de membranas pretérmina o una amenaza o un trabajo de parto pretérmino. Entre más pretérmino, más alto el riesgo de infección intrauterina, es decir, que se trate muy probablemente de una coriamnionitis. Esta paciente tiene, por ejemplo, aquí para traer a colación una taquicardia materna en 130, una fetocardia que está en el límite superior en 160 y tiene una leucocitosis de 22.000 leucocitos. La pregunta que uno debe hacerse con estas pacientes siempre es si la paciente tiene sepsis o no. Y vamos a ver cómo con esta estrategia que vamos a evaluar hoy podemos hacer un diagnóstico relativamente sencillo y que no nos dé miedo de hablar solamente de coriamnionitis, sino que además podamos colocar un apellido que sea, o un nombre que sea sepsis por coriamnionitis, que es lo que nosotros debemos hacer en las historias. La Organización Mundial de la Salud ha definido la sepsis en embarazo como una condición que amenaza la vida, pero que es importante tratar de determinar que haya una disfunción orgánica. Es decir, lo importante en sepsis es demostrar que no solamente hay un proceso infeccioso, sino que además de eso hay una disfunción orgánica. Se me olvidó decirles, si hay preguntas o van surgiendo preguntas, me interrumpen porque no alcanzo a ver si alguien de pronto levanta la mano. Una cosa importante aquí antes de avanzar es mirar el tiempo. La sepsis se puede desarrollar durante el embarazo, el parto, el posaborto o incluso hasta 42 días posteriores al parto. Entonces, esa temporalidad es importante porque una paciente que sale de su embarazo, de su parto, hay que vigilarla si se presenta en cualquier servicio de urgencias hasta esta etapa, saber que puede haber una causa séptica relacionada con sepsis de alguno de los orígenes del embarazo. El surviving que se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años nos ha dejado como enseñanza actualmente que solamente tenemos, después del surviving 3, dos definiciones, que es sepsis y choque séptico. No más, el resto de definiciones desaparecen. Importante decir que el choque séptico, que es una condición que debemos reconocer también muy, muy agudamente, tiene como definición una presión arterial media
menor de 65, o si ustedes tienen la posibilidad de persistir con un lactato o tener un lactato mayor de 2, a pesar de adecuada resucitación de fluidos, es muy probable que esa paciente se encuentre en un choque séptico. Esos parámetros los vamos a retomar ahora. ¿Qué importancia tiene la sepsis para el mundo? Primero, pues que ocasiona generalmente más de 100.000 muertes maternas y más de 1.000.000 de muertes neonatales. Entonces, pues eso no es un dato menor y tenemos que considerar que es un problema grave que atañe muchas veces al médico quien hace el diagnóstico. Unas veces la paciente puede llegar tarde a las clínicas o los hospitales o los consultorios, pero el otro gran problema que tenemos es que el médico no hace diagnóstico en ese sentido. Esta es una gráfica para Latinoamérica, es decir, Latinoamérica no, sino el mundo. Y ustedes ven que la sepsis está acá en esta barra gris, es decir, es la cuarta o quinta causa. En Latinoamérica también más o menos significa lo mismo, pero en Colombia pasa algo, es que este año en especial, si uno sumara todas las causas de infecciones o de muertes de mujeres en embarazo por infecciones, prácticamente todas las infecciones estarían ocupando el segundo lugar, desplazando prácticamente la hemorragia que se consideraba estaba en segundo lugar, pero si uno reúne todas las causas, la sepsis pasaría a segundo lugar. Un problema que tenemos adicional es que en Colombia hay pocos estudios de sepsis. Ese es un tema que no se estudia mucho realmente. Hay estudios viejos como este que hicieron los paisas, tratando de destacar cuáles eran las principales causas de sepsis en las mujeres en embarazo. Y un punto importante aquí es destacar la neumonía como una causa de muerte. Ojo con una paciente en embarazo que tenga una afección pulmonar, respiratoria, sobre todo que comprometa su oxigenación, es decir, se desature la paciente, tenga oxígeno por debajo del 95%, porque esa paciente tiene un alto riesgo de morir. La neumonía en embarazo es muy mala acompañante de las pacientes, las compromete muy severamente y evolucionan a síndromes de dificultad respiratoria del adulto de manera muy fácil. Otras causas pueden ser el tracto urinario, que, pues les digo, uno no se explicaría por qué una paciente embarazada tiene que llegar a una sepsis urinaria si se supone que la ruta de atención integral tiene como obligatorio hacer urocultivo inicial, ¿sí? Y ojalá repetir ese urocultivo empezando el tercer trimestre. Entonces, eso también depende mucho de nosotros. Las infecciones puerperales, la endometritis y otro tipo de infecciones pueden acompañar esos cuadros de muerte. Este es un estudio que fue un estudio que se hizo en 52 países y prácticamente se demoró una semana. Colombia participó en este estudio, perdón, pero nos dejó varias enseñanzas. La primera es que hay muchas patologías relacionadas con el riesgo de infección severa en las pacientes en embarazo. Uno de esos es la anemia, otra de esas es la enfermedad hipertensiva del embarazo, otra es cuando la paciente tiene condiciones preexistentes, sobre todo diabetes, otra es la hemorragia postparto, las pacientes que sufren de hemorragia, otra es el trabajo de parto obstruido o trabajo de parto estacionado, y la otra es las hemorragias relacionadas al aborto. Estas condiciones están asociadas a la presentación de sepsis. Estos son los países que participaron en el estudio. Como ven, son muchos países que son muy parecidos aquí a Latinoamérica. Y dentro de los resultados se vio que la mayor presentación de sepsis se da en el momento del posparto. Por eso es importante insistir en que la paciente puérpera para ustedes debe ser una paciente importante y deben citarla, como dice la ruta, ojalá entre el tercer y quinto día, porque el pico de manifestaciones infecciosas de esa paciente comienza en el quinto día. Ustedes saben por fisiología del puerperio que la paciente puérpera generalmente es bradicárdica, pero cuando usted encuentra una paciente taquicárdica en el puerperio, algo está pasando con esa paciente. Ojo con eso porque con el solo pulso usted ya alerta a esa paciente
y se alerta a usted mismo de que algo está pasando. Las otras porcentajes, el 28% está en el embarazo, un 15% está relacionado, digamos, con el aborto, y el otro restante se presenta en embarazo, que eso sería alrededor de un 17%. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Pero también cuáles son las causas más graves, ¿sí? Entonces, las causas más frecuentes, aquí está la infección urinaria. Es lo más frecuente, eso, digamos, está de acuerdo con lo que he publicado en el mundo y en todos lados. Lo más frecuente son las infecciones urinarias, lo que le sigue son las endometritis, que son los diagnósticos de infección puerperal, lo que le siguen son las coriamionitis, infecciones de tejidos blandos, las infecciones respiratorias y las infecciones relacionadas con el aborto. Pero lo que más compromete desde el punto de vista de severidad a la paciente es las endometritis como primer rango, es decir, las infecciones puerperales. Las segundas son las infecciones respiratorias que hablábamos ahora. Miren que ese estudio de los países es como el 2012. Este es un estudio reciente y la respiratoria sigue siendo una causa importante de mortalidad en esas pacientes. La que sigue la infección del tracto urinario, la que le sigue es las infecciones de tejidos blandos, las infecciones relacionadas con el aborto y por último las coriamionitis. Entonces, estas causas es importante para que ustedes sepan qué es lo más frecuente. El problema del diagnóstico de la sepsis es que casi ninguna estrategia por aparte funciona sola. Así haga usted examen, así haga laboratorios, imágenes y demás, ninguna tiene un 100% para acercarnos al diagnóstico de la paciente con sepsis. Una cosa, porque fisiopatología pues, de sepsis no vamos a revisar a profundidad, pero sí decir que los cambios en la fisiología materna hacen que la sepsis avance en las pacientes embarazadas mucho más rápido. Y hay varios fenómenos, digamos, que pueden causarnos eso. Lo primero es que cuando usted tiene un patógeno que ingresa al organismo vía a través de diseminación, por ejemplo, hematógena, o cuando hay una ruptura, por ejemplo, del epitelio, o a través de un inóculo, pues se van a desencadenar tres grandes problemas. Un problema que se adiciona a la embarazada es la producción excesiva de óxido nítrico que se presenta en las embarazadas, va a contribuir a un problema que es el choque. Entonces, el choque en una embarazada no solamente va a estar mediado por el hecho de que la bacteria esté presente, sino por la misma respuesta que ella a nivel celular y a nivel endotelial hace durante su embarazo y más en un proceso infeccioso. Cuando ese óxido nítrico se dispara, pues obviamente causa hipotensión. Pero además hay un proceso inflamatorio, ¿sí? Un proceso humoral inflamatorio, pero además hay un tercer problema que es la coagulación. Entonces, una paciente infectada en embarazo incrementa su riesgo demasiado para hacer un trombo. Y eso es importante saberlo, porque esas pacientes tenemos que darles anticoagulación profiláctica, además para que no se nos vayan a morir de un tromboembolismo pulmonar, además de su sepsis. Y como les decía, en segundo orden, hay una serie de cambios fisiológicos que la paciente tiene que hacen que muy probablemente esa diseminación hematógena alcance más órganos y se entiende por el hecho de que usted tiene un gasto cardíaco elevado, pero además tiene un volumen plasmático elevado y por ende tiene una perfusión mucho mejor en estado de embarazo. Entonces no existe una prueba diagnóstica sola. Los problemas que hemos tenido, no los problemas, sino las discusiones que hemos tenido últimamente están relacionadas a cómo debemos hacer el diagnóstico en la embarazada. ¿Por qué? Porque los cambios que se produjeron en el mundo acerca de las pruebas estaban prácticamente dirigidas o gobernadas por intensivistas. A los intensivistas les preocupaba
que algunas pacientes que se diagnosticaron con SIRS iban a UCI y realmente no tenían una sepsis. Entonces intentaron hacer escalas mucho más específicas para que tuvieran muy pocos falsos positivos en la unidad de cuidado intensivo, y eso agravó el problema de las embarazadas, porque las embarazadas no nos interesa ser específicos, nos interesa ser sensibles en el diagnóstico. Entonces vino a colación si el SIRS era útil, y pues definitivamente no era útil, porque pues nos producía muchas pacientes que no tenían sepsis, que a veces terminaban en UCI. Entonces inventaron el Quick SOFA como una medida para mejorar la especificidad del diagnóstico. Este Quick SOFA que ustedes ven acá, miren, si uno se pone a pensar en una embarazada, con el Quick SOFA tiene que tener dos parámetros que sean, puede ser respiratorio y puede ser la presión sistólica menor de 100, o puede ser la escala de Glasgow menor a 13. Pero, por ejemplo, esperar a una embarazada que llegue a un compromiso de Glasgow, pues es insólito, porque eso pasa muy pocas veces, o tiene que estar la paciente muy mal, demasiado mal para que llegue allá. Entonces, en esa discusión se planteó que para nosotros no es importante, digamos, definir quién ingresa y quién no ingresa a UCI. Eso es un problema del intensivista. Para nosotros lo importante es tratar de tener la sensibilidad suficiente para diagnosticar la sepsis y poder a esa paciente empezarle el tratamiento. Entonces, el grupo de los españoles, Rodrigo Serafín y su grupo, hizo un metaanálisis muy interesante en el cual planteó dos preguntas importantes. La primera era una pregunta que se intentaba responder: ¿qué era mejor para diagnóstico o para pronóstico de mortalidad? Y para pronóstico y diagnóstico, pronóstico de mortalidad, lo que obviamente estaba más relacionado y más importante era el Quick SOFA. Y esto se entiende porque, claro, los parámetros del Quick SOFA detectan a una persona muy comprometida y por ende la probabilidad de morir es mayor. Pero la otra pregunta que se hicieron es, desde el punto de vista del diagnóstico de sepsis, ¿qué es lo más importante? Y lo más importante para el diagnóstico de sepsis desde el punto de vista temprano es el SIRS. El SIRS demostró por encima del SOFA que era más fácil para diagnosticar. Pero la otra pregunta era, tenemos un SIRS y realmente pues ese SIRS no nos sirve porque no toma en cuenta la fisiología de la embarazada. Entonces se dieron a la tarea de tratar de mirar en el mundo si habían trabajos que nos acercaran más a la fisiología del embarazo real. Y resulta que sí, había, por ejemplo, este trabajo, este metaanálisis de Melissa Bauer, que de hecho es una anestesióloga, que se dio a la tarea de averiguar en la temperatura cuál era la normalidad, en la frecuencia cardíaca cuál era la normalidad, en la frecuencia respiratoria, la presión arterial de oxígeno, de CO2, perdón, y de allí sale una propuesta del grupo de California, que de paso, ese grupo, ustedes lo van a encontrar produciendo artículos que se llaman los toolkits o las cajas de herramientas, de manera muy importante para Estados Unidos, pero esos documentos son muy bien construidos y nos han servido a nosotros también para acuñar alguno de esos estudios, adaptarlos y ponerlos, digamos, al servicio de nuestro medio. Entonces, la propuesta que se hizo, que es la propuesta, yo creo que es el centro de esta charla, es una estrategia de 2 pasos para hacer el diagnóstico de sepsis. La primera estrategia es documentar un SIRS modificado para la embarazada, y si hay 2 criterios positivos, pues esos criterios nos sirven para diagnosticar el SIRS. El SIRS se mide como temperatura menor de 36 o mayor de 38 grados centígrados. Si hay una frecuencia cardíaca mayor de 110 sostenida por 15 minutos, o una respiratoria mayor de 24 sostenida por 15 minutos,
o un conteo de células blancas mayor de 15.000 o menor de 4.000 o mayor de 10% de bandas o células inmaduras. Eso lo determinó el grupo de California. El diagnóstico sigue siendo el mismo, 2 parámetros de estos para hacer diagnóstico de CIRS. Y decirles que aquí hay que tener calma como se toman estos exámenes, porque si uno mira, por ejemplo, cómo se correlaciona el pulso con lo que se toma, pues uno ve un comportamiento muy similar, pero no es lo mismo cuando usted habla de frecuencia respiratoria. Mire la frecuencia respiratoria que ponen en las notas de enfermería y miren la frecuencia respiratoria real. Entonces, esto es para decir que tómense un minuto para tomar el pulso, midan la frecuencia respiratoria, que es un parámetro muy sensible, sobre todo cuando la paciente está cursando con una acidosis, ¿sí? Porque la frecuencia respiratoria se eleva. El paso 2 es que cuando usted tiene una paciente con CIRS, lo segundo que hay que hacer es pedirle todos los exámenes para tratar de demostrar una disfunción orgánica. Entonces, ¿qué le vamos a pedir? Gases arteriales. Vamos a pedirle un hemograma, pruebas de coagulación, pruebas hepáticas, tomarle la presión arterial, pruebas de función renal, mirar si la paciente está con el sensorio comprometido, que no simplemente es escala de Glasgow, sino que si la señora está agitada o está somnolienta o confusa, pues hay que tratar de documentar eso como una alteración del estado mental. Y el ácido láctico que les comentaba ahora, que si está por encima de 2 milimoles por litro, pues es un ácido láctico positivo que nos habla muy probablemente de sepsis y la paciente tiene que estar atenta de que no tenga usted una paciente con choque séptico. Miren el rendimiento de esas dos estrategias. Primer paso, segundo paso, la sensibilidad al 97, la especificidad al 99. O sea, es muy bueno hacer esta estrategia porque solamente va a tener 1% de falsos positivos y solamente se le va a escapar a usted el 3% de pacientes que tienen sepsis pero no las diagnosticó. Esto es el ácido láctico en el parto que normalmente se eleva, pero pues no tiene lío. Hay que seguir vigilando a la paciente posteriormente. ¿Qué vamos a hacer con esta paciente? Que esa es la segunda etapa. Entonces, la primera etapa en el enfoque de la sepsis es diagnosticar. Ya vimos una estrategia de 2 pasos. Ahora vamos a ver qué hacemos con esa paciente cuando tiene sepsis. Entonces, lo primero es, ¿dónde estamos? Estamos en un nivel 1, normalmente. Esta paciente tiene que ser monitorizada y la monitorización incluye no solamente el uso de aparatos electrónicos, porque siempre dicen, no, es que no tengo monitor, no es que no tengo, y resulta que la monitorización es clínica. Usted puede monitorizar el feto, puede tener una pulsoximetría, monitoriza la presión arterial, la temperatura, el gasto urinario, que es medir la orina, y el estatus mental, que es evaluar y hablar con la señora a ver cómo está y mirar eso. Lo segundo es evalúe si puede tomar cultivos. Los cultivos deben solicitarse 2 cultivos aerobios y 2 cultivos anaerobios. Si usted tiene posibilidad de hacerlo, debe tomar los cultivos. Si no tiene cultivos, pues no demore, por ejemplo, el inicio de antibiótico pensando en que la paciente no tiene cultivos. En ese caso es más importante colocarle el antibiótico, pero si usted está en un medio donde puede tomar cultivos, tómale los cultivos. Los líquidos en sepsis han cambiado a lo largo de los surviving. Antes nosotros reanimábamos con una cantidad de líquidos importante. Hoy en día el mensaje es no encharque las pacientes, no les coloque líquidos exageradamente porque puede terminar con un edema pulmonar. Entonces, desde el punto de vista de los líquidos, usted puede colocarle a esa paciente, si está choqueada, ¿sí?
puede colocarle hasta 30 mililitros, por kilo en esa paciente en la primera hora si está choqueada. Pero si no está choqueada, puede llevar esos mismos líquidos a 3 horas y colocar esos 30 en las primeras 3 horas. Sin embargo, miren lo siguiente. Otro cambio que hubo en el manejo de sepsis es si usted no puede recuperar a una paciente que tiene choque, administrándole líquidos antes de la primera hora, usted debe iniciarle a esa paciente un vaso activo, que puede ser en ese caso lo más utilizado es la norepinefrina para poder llevar esa paciente a condiciones normales de su sepsis y poderla tratar. Entonces, ese es el mensaje en líquidos. 30 mililitros por kilo en una hora si el paciente está en choque. Se lo pone en bolos, es decir, se lo pone en bolos de 300 centímetros o 250 centímetros. Le puede poner un bolo cada 5 o 10 minutos y está evaluando si hay respuesta o no. Porque si no hay respuesta, tienen que colocarle un vaso activo como la norepinefrina. Eso es muy importante porque acuérdense que para usted recuperar a una paciente del choque en la primera hora, si no puede con líquidos, tiene que hacerlo con norepinefrina. Eso disminuye la mortalidad del paciente. Desde el punto de vista de poder evaluar qué paciente le va a corresponder con líquidos o no, es decir, qué paciente le va a responder a aplicarle líquidos, hay una maniobra que es muy sencilla, que es elevar las piernas del paciente, generalmente entre 30 y 45 grados, y evaluar qué parámetros mejoran en la paciente. Si mejora la diuresis, si mejora la frecuencia cardíaca, si mejora la presión arterial. Eso se debe hacer con esas pacientes para que no haya problemas más adelante. Esto es lo mismo, el rendimiento de lo que es esa prueba. Y esto es un estudio que también les sirve a ustedes para cuando no tengan laboratorios, sobre todo ácido láctico. Este es el estudio Andrómeda, ya hay una Andrómeda 2. Ese estudio Andrómeda demostró cómo usted puede tener lactato, pero si no tiene lactato, puede medir la presión de perfusión periférica, es decir, puede mirar un dedo cómo se colora con la presión, y eso quiere decir, cuando eso pasa, que normalmente su metabolismo está bien, pero que si se prolonga el tiempo de llenado capilar, eso se correlaciona también muy bien con la disminución de la frecuencia cardíaca en esa paciente. Entonces, ustedes pueden monitorizar con perfusión periférica, es decir, con llenado capilar. Si no tienen lactato, prácticamente les da lo mismo, ¿sí? Los pacientes se recuperan igual y la tasa de mortalidad es la misma en ambos grupos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, doctor. El cuarto punto, o no, el cuarto punto no, el segundo punto que mencionábamos era la administración de antibióticos, porque el antibiótico, por cada hora que usted se retrase en la antibioticoterapia de la paciente, va a tener un aumento de entre el 6 y el 8% de mortalidad en esa paciente. Entonces, el antibiótico es muy importante para disminuir el riesgo de sepsis. Entonces, desde ese punto de vista, el armamentario terapéutico de antibióticos es saber combinar, de acuerdo a la patología, los antibióticos que puedan eliminar las bacterias más frecuentes que están involucradas en ese grupo de patologías. En este ejemplo, si usted no sabe qué está causando la sepsis de la paciente, pues muy probablemente tenga que irse con un antibiótico de amplio espectro combinado para cubrir tanto gram positivos como gram negativos y ojalá anaerobios para poder cubrir, digamos, esa expectativa del problema, de la problemática del paciente. Entonces, si usted no sabe el foco, ampicilina más gentamicina pudiera ser una elección
para iniciar, en coriandritis puede hacer eso, pero en pacientes que no tienen foco inicial, usted debe colocar antibióticos que le cubran todo. Piperacilina tazobactam, que cubre positivos, negativos y anaerobios, meropenem, cefepime, o astronam, ¿sí? Más metronidazol, o astronam más vancomicina o linezolid, ¿sí? Esas combinaciones de antibióticos hay que saberlas utilizar para cubrir todo. Una vez usted sepa cuál es el foco, trata el foco de acuerdo a lo que vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si tiene una coriandritis, el esquema más usado es ampigenta, pero miren que la gentamicina debe ser a 5 miligramos por kilo. Por ejemplo, si una paciente pesa 60 kilos, usted le debe colocar 300 miligramos de gentamicina y no lo que hacen la mayoría de veces, que es formularle una ampolla. Esa paciente se queda corta. Los otros esquemas pueden ser ampicilina sulbactam o piperacilina tazobactam también, o cefoxitina o ertapenem. Entonces, esto para el caso de la coriandritis. Si fuera una endomiometritis, las endometritis se tratan con clindamicina más metronidazol o metronidazol más entamicina más ampicilina. Entonces, generalmente la endometritis tiene un triconjugado que es ampigenta y clindamicina o metronidazol para manejar básicamente los anaerobios. Pero si la señora tiene un aborto séptico, ¿sí? Hay que tratar de implementar cualquiera de esas opciones que sirven también para la coriandritis, la endomiometritis. Funciona para los dos grupos. La pielonefritis aguda es muy frecuente que la tratemos con ceftriaxona, que es un muy buen antibiótico, penetra lo suficiente, está, digamos, disponible, no es costosa y puede curar casi el 95% de las pacientes que tienen ese tipo de infecciones en la clínica. Si el microorganismo es un microorganismo resistente, pues generalmente nos vamos con ertapenem o meropenem después de haber recibido las pruebas. Una patología que no deben olvidar es esta, porque esto mata a pacientes. El choque tóxico por estafilococo dorado. Ese estafilococo es muy agresivo. Es el estafilococo que se evidencia aquí, sobre todo en cirugía. La paciente llega con membrana previa y a veces las pacientes ingresan a los servicios muy mal, pero el médico a veces encuentra una paciente muy comprometida, taquicárdica, con fiebre, pero no le encuentra foco. El foco de este shock tóxico por estreptococo normalmente puede ser una cesárea o puede ser un apicio. Y una característica que la paciente tiene es que le llega como si acabara de llegar de la playa, es decir, con descamación de la piel, porque eso lo produce la toxina del estreptococo. Entonces, una paciente que le llega con una alteración dermatológica, como si estuviera la piel así esfacelándose, búsquenle en la piel y quítenle toda la ropa, porque esa paciente, si no le descubren el foco y ese foco no se interviene y no se desbrida, se abre, se lava y se reseca una porción amplia de tejido, esa paciente puede fallecer. Entonces, esta diapositiva es como un resumen en la primera hora, lo que se tiene que hacer en estos pacientes. El paquete de tratamiento, el bundle, dice que usted tiene que monitorizarlo. Si puede medir lactato, lo mide, si no, llenado capilar, obtenga cultivos, administre antibióticos, inicie rápidamente cristaloides si el paciente está choqueado o tiene un lactato mayor de 4, ¿sí? 30 mililitros por kilo. Y si no le funciona esto de los líquidos y el paciente está choqueado, usted debe iniciar un vasopresor. Ustedes me van a decir, no, profe, es que nosotros en nivel 1 no podemos usar eso. Sí lo pueden usar. De hecho, lo tienen que hacer. Si usted coloca bolos de líquidos, como decíamos ahora, tienen un paciente choqueado,
le van a colocar 30 mililitros por kilo en la primera hora y llevan el tercer bolo y la señora ni se inmuta con eso, tienen que iniciarle vasopresina. Vasopresina no, sino norepinefrina. ¿Cómo la diluyen? Pues sencillo, una ampolla de norepinefrina tiene 4 miligramos. Cojan una bolsa de 250 centímetros en una vena periférica, le ponen la ampolla y le inician el goteo a 5 cc por hora y cada 5 minutos lo están titulando hasta que logren llevar a esa paciente a una presión arterial media de 65. Eso es muy importante porque si usted no recupera el choque en la primera hora, no va a haber paciente. Ese paciente no va a estar vivo o va a morir después de que usted lo deje en otro hospital porque no hizo esto para prevenirle ese desenlace. Es importante también las consideraciones obstétricas. Las pacientes a veces tenemos que desembarazarlas, pero no es una decisión fácil. Es importantísimo que ustedes sepan que si el feto está comprometido, lo mejor que pueden hacer es reanimar la mamá y volver a mirar el feto a ver si el feto se recupera. Si la paciente no tiene maduración pulmonar, la sepsis no contraindica la maduración pulmonar. Hay que monitorizar el feto. Si van a operar a esa paciente, es preferible hacerle anestesia general. Y normalmente la decisión no es fácil y se consulta generalmente en equipo. Esta es la lista de chequeo para sepsis que tenemos en el país. Es la lista de chequeo que se trabajó en el ministerio. Aquí viene siempre con la lista de chequeo el uso del SOFA o el CIRS o el MEVOS, que es otra escala que puede ayudarnos bastante. El ABC de esa paciente y las actividades que generalmente se deben hacer en esa primera hora. Esto debe estar en todos los servicios. Yo no sé si ustedes lo conozcan, pero deben conocerlo. Se llaman los sistemas de alerta temprana obstétrica modificada, que es el MEVOS, que da un puntaje dependiendo de la alteración de los signos vitales de la paciente. Y siempre que usted tiene un puntaje mayor de 6, debe activar un equipo de respuesta rápida o decirle al obstetra que está de turno que tiene que ir a ver a esa paciente con carácter urgente. No es cuando pueda, es urgente, que tienen que valorar a esa paciente. Y el último punto que vamos a ver hoy es la prevención. Muchas veces las pacientes se van y es muy útil regalarles infografías o notas para que ellas tengan en cuenta qué es lo que tienen que cuidarse en esos primeros días. Porque usted le dice a la paciente, mire, tiene estos factores de riesgo, tiene que hacer esto, esto y esto, y cuando la paciente se va al hospital se le olvida todo. Entonces, un folletico de estos les ayuda bastante a que esa paciente haga recorderis y tenga en cuenta realmente las causas que la pueden llevar a